estuvimos hablando de las características de los textos, perdón. Mencionamos ahí las propiedades textuales como la cohesión, la adecuación y la coherencia. Y dijimos que, evidentemente, como ya lo sabemos, lo importante o lo más importante de estas tres propiedades es la adecuación, ¿no? Para poder responder ciertos tipos de preguntas que en sus textos, en sus exámenes les plantean pidiendo noticias, ensayos, artículos de opinión, etcétera. Entonces, revisamos esas características o esas propiedades de los textos. Revisamos también las propiedades discursivas de los textos. Mencionamos los tipos de discurso, ¿no? Hablamos del discurso argumentativo, expositivo, etcétera. Y empezamos a mencionar ya después de eso los tipos de textos que nos interesan particularmente para el examen. Nada más nos dio tiempo de hablar de la noticia, de mencionar sus características, así que vamos a retomar desde ahí. Retomamos nuevamente, hablamos o decimos otra vez las características de la noticia. Cambió un poquito la dinámica de las diapositivas que les voy a compartir con respecto a este tema, porque si se acuerdan, la ocasión anterior que revisamos este tema les había puesto un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos para que pudiéramos ver un tanto las variaciones de posibilidad en cuanto a lo que es una noticia, en cuanto a lo que es una crónica, etcétera. En esta ocasión les voy a poner o les cambié ahí un ejemplo diferente, pero lo que sería correcto y también otro aspecto u otro ejemplo que sería incorrecto. Un poco para que podamos hacer a lo mejor una comparación ahora, ¿no? Vamos a tratar ahora de hacer comparaciones entre lo que estaría bien y lo que estaría mal de acuerdo a cuestiones de ejercicios que a lo mejor hemos llegado a revisar, me refiero a durante clases y tal, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la dinámica y el cambio que vamos a encontrar en estas diapositivas para que podamos identificar. Estas son las características concretas y adecuadas que nos interesan en los distintos tipos de textos, pero también que podamos ver retomando algunos aspectos recurrentes en cuanto a lo que está mal en este tipo de preguntas en sus exámenes, que identifiquemos. Mencionar este tipo de datos, este tipo de aspectos, no es necesario para cierto tipo de textos, ¿no? Entonces, vamos a retomar, les reitero, desde la noticia para que podamos hacer esta comparativa entre los dos textos, el que sería un ejemplo correcto y el que sería un ejemplo incorrecto, y que justo podamos hacer esta comparativa que les estoy comentando, ¿vale? Déjenme les comparto la pantalla. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dijimos con respecto a la noticia? Así súper rápido. Dijimos que es un texto breve, que es conciso, que es concreto, que la intención o el propósito principal es informar al lector sobre algún hecho. Recuerden entonces, por lo tanto, si el propósito esencial es informar, el tipo de discurso que predominará será un discurso perfectamente expositivo en este sentido, ¿no? ¿Sobre qué cosas nos interesa informar al lector? Hechos novedosos, que sean de actualidad, que sean trascendentes y que de pronto evidentemente resulten de interés para un grupo de personas o para una comunidad. Y las características que mencionamos en su momento fue justo lo que les acabo de decir, la cuestión de la predominancia del discurso expositivo, que regularmente vamos a poder responder una serie de preguntas básicas con respecto a este tipo de textos como las noticias, que nos van a informar sobre un qué pasó, un cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, cómo pasó, etcétera, ¿no? Ahí las preguntas básicas que de pronto podríamos estar respondiendo para dejar claridad total con respecto al hecho que se quiere informar o exponer, ¿no? Les reitero que es un texto expositivo, pero es objetivo también, ¿no? Evidentemente, los textos expositivos suelen tener esta característica de ser objetivos. Esto quiere decir que no vamos a presentar consideraciones del autor. En una noticia no debemos leer aspectos de opiniones del autor, lo que el autor piensa, lo que el autor siente. Eso queda perfectamente fuera de la ecuación en este sentido, ¿no? Con respecto a las noticias de manera concreta. Y se tiene que utilizar un lenguaje que sea lo más cercano posible a la mayoría de los lectores. No puedo enfocarme a usar un lenguaje quiero decir, muy culto, ni muy técnico, y tampoco podríamos enfocarnos tampoco en este sentido a utilizar un lenguaje que sea demasiado informal, ¿no? Esta sería un poquito la cuestión que debemos tener presente con respecto a la noticia.
Efectivamente, Acevedo, ni juicios de valor. Finalmente, pues es lo que está implícito aquí, ¿no? Donde les pongo en la penúltima característica, no presenta consideraciones u opiniones del autor. Eso quiere decir juicios de valor, ¿no? Están incluidos en este aspecto, ¿vale? Pero así es. Bien, y vamos a ver ahora sí los ejemplos y las comparativas que les estaba comentando. Ahí tenemos un primer ejemplo, que es un ejemplo, les pongo entre paréntesis que es correcto, para que podamos observar lo que normalmente se van a encontrar en sus exámenes, ¿no? Suelen poner entonces este tipo de elementos. No digo que así vayan a ser todas las respuestas cuando se trate de una noticia, sino simplemente que podamos identificar las características que son más repetitivas en lo que suele aparecer de pronto en sus exámenes de práctica o en su examen de admisión, ¿no? Que podría aparecer en su examen de admisión. Entonces, vean cómo tenemos estos elementos que acabamos de mencionar. El responsable de la Comisión Federal de Electricidad informó hoy, 20 de julio, que a partir del martes del siguiente mes se realizarán, no se realizaron, se realizarán, ¿no? Cortes aleatorios en el suministro de electricidad a partir de las 12 horas en la colonia La Margarita. Entonces, ya desde esa primera oración tenemos varias de las preguntas que dijimos que se busca responder cuando se trata de una noticia. ¿Cuándo? Hoy 20 de julio. ¿Qué se dice o qué sucedió? Se informó que a partir del martes siguiente del mes se realizarán cortes aleatorios en los suministros de electricidad a partir de las 12 horas, ¿no? ¿Dónde? En la colonia Margarita. Entonces vamos reuniendo estos datos o estos elementos estas preguntitas que acabamos de decir, que normalmente una noticia va a responder. Digo, normalmente. Recuerden también que, aunque podemos señalar una serie de características bien específicas o bien concretas con respecto a los distintos tipos de textos, a veces no nos vamos a encontrar con todas las características, ¿no? No significa que entonces todas esas características aparezcan en la opción de respuesta que debo elegir. Por eso también, claro está, tenemos que hacer una comparativa entre las distintas opciones que la pregunta me esté proporcionando para que finalmente elijamos la más adecuada, la que cumpla con la mayor cantidad de características o la que cumpla con el objetivo o el propósito esencial de cierto tipo de texto, ¿no? Entre algunos otros aspectos que, como ya vamos a ver ahorita en las preguntitas, el ejercicio que vayamos a realizar, pues tenemos que prestar atención a cuestiones del contexto de producción, ¿no? Es decir, qué tipo de texto se nos pide, quién lo va a leer, si es que se nos dice, qué tema va a tratar, si es que se nos dice, ¿no? Entonces también esos otros aspectos van a ser importantes, pero por lo pronto nos enfocamos nada más a esto que estamos revisando ahorita, ¿no? Continuamos con el fragmentito. Esto se debe al servicio de mantenimiento que se llevará a cabo por el personal de la institución. Ese es el por qué, ¿no? ¿Por qué habrá suspensión del servicio o del suministro de electricidad? Porque se hará un mantenimiento, ¿no? Se recomienda tomar las previsiones necesarias. Y entonces les reitero, ahí podemos observar que se usa un lenguaje que todos podemos entender. No hay ninguna palabra que sea particularmente compleja. Evidentemente representa cierta formalidad, ¿no? En cuanto a la forma en la que se expresa el discurso, se nos dan datos concretos, se responden estas preguntas y no estamos planteando ningún tipo de juicio de valor, ni cuestión subjetiva, ni nada parecido, ¿no? Entonces, por eso esto lo planteamos como el ejemplo correcto. Vamos a ver el ejemplo de algo que sería incorrecto para que observemos justo cómo en algunas opciones de respuesta nos podemos llegar a encontrar con estos elementos al momento del examen, ¿no? Dice, Comisión Federal de Electricidad ha informado hoy que durante el siguiente mes los habitantes de esta colonia nos quedaremos sin electricidad. Ahí desde esa primera oración ya tenemos un par de aspectos que señalar, ¿no? Estamos incluyendo al yo, ¿no? ¿Y qué implica que hable desde un yo? Pues que ya no hay, que ya no hay objetividad en el texto, ¿no? Sino que más bien se empiezan a presentar algunos aspectos subjetivos. Porque recuerden, si yo uso elementos verbales que implican al yo o al nosotros, como en este caso, entonces ya podemos darnos una idea de que hay situaciones que intervienen que son perfectamente personales, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos nos los podemos llegar a encontrar en algunas opciones de respuesta y ya es un factor, ¿no? O es una característica que nos ayuda a identificar, este no va, ¿no? Por esta razón justo. Además, si se dan cuenta, de pronto las preguntas concretas del qué, cómo, cuándo y dónde no son tan concretas o no son tan específicas al momento de responderse, porque se nos dice hoy, pero ¿cuándo es hoy, no? O sea, imagínense que yo leo el periódico, no me doy cuenta que es un periódico de la semana pasada, de hace un día o hace 2 días,
y no me dice exactamente la fecha, ¿no? Entonces, ahí estos aspectos también pueden ser de relevancia, ¿no? De pronto, el hecho de que no sea concreto o específico en cuanto al momento. Como siempre, la falta de conciencia por parte de la institución ocasionará problemas a todos los que tenemos un trabajo remoto debido al confinamiento ocasionado por el COVID-19. Entonces, si se dan cuenta, la segunda parte del texto es perfectamente una opinión justo, ¿no? Podemos identificar estos juicios de valor o aspectos subjetivos que estamos mencionando que una noticia no podría proporcionar o no debería tener. Bueno, entonces esta sería la cuestión, ¿vale? No voy a regresar porque les voy a compartir las diapositivas de todos modos, ¿va? Entonces, vamos a algunos aspectos de la crónica. Recuerden también que es importante que de pronto, si alguna característica no queda del todo clara, o este tipo de aspectos o de situaciones en las que se sientan un poquito confundidos con la información o los ejemplos o algo así, vayan planteando sus preguntas para que tratemos de resolverlo desde ahora, ¿no? De forma concreta. Entonces, ahí tendríamos estos dos ejemplos, el correcto y el incorrecto, les reitero. Hablemos ahora de la crónica. En este caso, la crónica es un relato breve, ¿no? Y por relato entendamos que se cuenta algo, se cuenta una sucesión de hechos, ¿no? Finalmente eso es un texto narrativo, es un texto que relata. ¿Se acuerdan que mencionamos esa característica cuando vimos este cuadro comparativo, ¿no? De los textos narrativos y demás. Claro, correcto, Domínguez, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros. Algo incorrecto sería, la Secretaría de Salud ha informado que el día lunes habrá vacunación. Yo creo que es una nueva enfermedad. Claro, efectivamente, el hecho de decir yo creo implica ya una opinión y que no es apto para una noticia, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra vez este elemento del juicio de valor o cuestiones subjetivas que estamos diciendo que no deberían presentarse en los textos que son noticias, ¿no? Bien. Perdón, volviendo entonces a la cuestión de la crónica, pues estábamos diciendo es un relato, nos va a contar una sucesión de hechos o de acciones, también es breve y esta sucesión de hechos tiene que plantearse de forma ordenada, de forma cronológica. Ojo, lo habitual es que empecemos con lo que sucede primero y lo que sucede hasta el final, pero también podríamos tener de pronto un texto cronológico que plantee un aspecto en retroceso, ¿no? Que empecemos desde el pasado y terminemos, por ejemplo, en el presente. Entonces, hay distintas formas en las que podríamos de pronto contar una crónica o los aspectos cronológicos de algún evento, de alguna situación, pero el punto es que podamos observar esta secuencia temporal específica o exacta, ¿no? Donde podamos identificar el inicio y el final del suceso, ¿no? Eso es lo que nos interesa particularmente con respecto a la crónica. También de pronto podemos considerar que es un texto bastante descriptivo. ¿A qué nos referimos con que es un texto bastante descriptivo? Pues que va a ser bastante detallado. Nos suele decir nombres exactos, momentos específicos, lugares también muy concretos, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienden a estar presentes en la crónica. Vamos a algunas de sus características más específicas. Es un discurso narrativo expositivo, ¿no? Narrativo porque finalmente estamos diciendo que es un relato, nos va a contar de alguna forma una historia, una asociación de hechos. Y es expositivo, pues porque tiende a presentarnos información, nos tiende a decir qué pasa de alguna forma, ¿no? Entonces, desde ahí podemos observar el aspecto de proporcionar datos o de proporcionar de pronto información expositiva, ¿vale? Entonces, presenta estos dos tipos de discurso. Retomando un poquito lo que decíamos antes, recuerden que no hay textos que sean puros, ¿no? Sino que normalmente los textitos tienden a combinar distintos tipos de discursos de forma simultánea. Entonces, eso es común, por ejemplo, en la crónica. Segunda característica que nos interesa, uso de marcadores temporales que nos permiten justo seguir la sucesión de las acciones. Y si no uso o si no estamos presentando marcadores temporales, de pronto nos podemos encontrar con aspectos que señalen horas exactas y fechas también exactas o específicas, ¿no? ¿Qué son los marcadores temporales? Recuerden que son estas palabras que justo nos ubican en el tiempo en cuanto a la secuencia o la sucesión de acciones, como primero, después, finalmente, y todas sus posibles variaciones y todas sus posibles distintas formas de representar estos aspectos temporales, ¿no? No nada más es primero, sino puede ser en primer lugar, en un principio, al inicio, ¿no? Después, posteriormente. En segundo término, yo qué sé, ahí podríamos pensar en varios elementos que finalmente nos vayan guiando en esta secuencia de acciones, ¿vale?
Una característica más, como les decía, al ser un texto que pretende ser descriptivo, pues es bastante minucioso, perdón, en cuanto al abordaje de los hechos y puede escribirse en primera o tercera persona, dependiendo de si, por ejemplo, quien está escribiendo la crónica formó parte del suceso, del evento, del hecho, y en cambio, si únicamente se fue testigo de lo que sucedió, pues evidentemente solo hablaríamos en tercera persona, ¿no? Y el lenguaje puede ser variable. Evidentemente dependerá de la situación comunicativa, pero aquí no vamos a considerar que tenga que ser forzosamente un lenguaje formal o que tenga que ser un lenguaje técnico o literario o informal. Depende de quién esté escribiendo la crónica. Lo importante aquí es poder identificar estos aspectos de la secuencia temporal, ¿no? ¿Me puede explicar lo de ser minucioso? Por minucioso nos referimos a detallado. Minucioso y detallado son sinónimos, ¿no? Y cuando estamos diciendo entonces que algo es minucioso, nos referimos a que se da amplio detalle al respecto, como cuando leen una crónica deportiva. Nos dicen aspectos muy concretos de cuántas personas había, cómo estaba el campo, ¿no? Las personas, cuál era el ánimo que tenían, en qué minuto exacto sucedió la anotación, quién fue el jugador exacto, el nombre que hizo el gol, ¿no? Quienes intervinieron en las acciones de forma concreta. A eso nos referimos con minucioso, a que tiene que ser o suele ser bastante específico, bastante detallado en este sentido. Entonces funcionan como sinónimos por ahí. Vamos a ver los ejemplos. Sí, García, literalmente les acabo de comentar que la crónica puede estar escrita en primera o en tercera persona. Si yo digo que la crónica puede estar escrita en primera persona, significa que puedo hablar desde el yo. La primera persona es un yo, ¿no? Si tú me dices, ¿qué hiciste tu día de ayer de principio a fin en orden cronológico y siendo bastante descriptiva, pues estás planteando una sucesión cronológica, una crónica, ¿no? Y estás hablando desde el yo, sin ningún problema. Y si en cambio yo te pido que escribas una crónica de lo que viste en la televisión ayer por la tarde, entonces tú harás un aspecto bastante detallado en el orden de la sucesión de las cosas, pero ya no hablando desde el yo seguramente, ¿no? Sino más bien lo que observas en la secuencia, lo que observas en el evento, en el suceso, lo que sea que estés escribiendo de forma cronológica. Entonces, eso es lo que significa escribir en primera persona, hablar desde el yo. Y aquí lo podemos ver justo en este primer ejemplo, que es un ejemplo que les planteo como correcto. La conocí yo, ¿no? Estamos hablando desde el yo. Un 14 de enero de 1951. Estaban de moda los paseos a caballo y para impresionarla, eso fue lo primero que se me ocurrió. Todos los viernes dábamos un paseo religiosamente por al menos 2 años. Entonces, vean, esto es una narración. Desde el principio podemos identificar que es un texto narrativo, ¿no? Y dijimos que justo una crónica tiene estas características narrativas, pero nos interesa ir siguiendo esta secuencia temporal exacta en la que se van realizando las acciones, ¿no? ¿Cuál es el inicio de todo esto? El 14 de enero de 1951. Y podemos ver la sucesión o las secuencias temporales con distintos elementos que se van planteando por aquí. Déjenme los voy marcando. Entonces, 14 de enero de 1951. Eh, todos los viernes, ahí tenemos otro elemento temporal, ¿no? Dábamos un paseo religiosamente por al menos 2 años. Entonces, de 1951 ya vemos esta secuencia temporal de lo que sucedió hasta 1953, porque por 2 años paseaban todos los viernes. 2 años más tarde, o sea, en 1955, ya tengo otro elemento que me señala esta composición temporal, decidimos casarnos, darle legalidad a nuestra relación y formar una familia. La vida siempre fue de altos y bajos, pero hoy en día, 35 años después, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos si estamos diciendo que han transcurrido 35 años desde que se conocieron y se casaron y que ahí pudimos ver o ir identificando esta secuencia temporal de cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Ambos somos felices y nuestros hijos son nuestro mayor motivo. Entonces, sí, como les decía hace un momento, los textos cronológicos o las crónicas tienen características narrativas, como en este caso. Recuerden también que hay distintos tipos de crónica, como las crónicas deportivas, por ejemplo, como las crónicas noticiosas también hay, como las crónicas literarias. Este ejemplo
que estamos viendo ahorita es más una crónica literaria, porque está más enfocado a contar una historia breve, ¿no? Pero donde sí, les reitero, podemos ir identificando estos elementos o estas secuencias temporales bien exactas, ¿no? No me dice exactamente a lo mejor en 1951 tal cosa, en 1954 tal cosa, ¿no? Pero sí se utilizan elementos que nos ayudan a seguir una secuencia temporal. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que les estoy tratando de hacer notar con respecto a este textito? Y entonces vemos todos estos elementos, que les reitero, es lo que más nos interesa para el aspecto de la crónica. Y el lenguaje depende de la crónica, o sea, dependiendo de a quién vaya dirigido, porque se puede utilizar lenguaje formal y también técnico vulgar. Sí, efectivamente fue lo que dije, Rodríguez, ¿no? Literalmente les comenté como última característica hace un momento con respecto a la crónica. ¿Qué les dije? Ahí lo tienen, ¿no? El lenguaje varía según la situación comunicativa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la crónica. Dependiendo de en qué contexto se produzca, para qué se me pida, ¿no? Este tipo de aspectos van a variar el lenguaje. Entonces, no hay un lenguaje determinado acá. Por eso se los planteo como un lenguaje variable. Y vamos a ver el ejemplo de lo que sería incorrecto ahora. He olvidado algunos detalles, pero recuerdo muy bien cómo ocurrió. En ese entonces vivía con mi familia en la casa de mi abuela, cerca del aeropuerto. Un viernes por la tarde llegó mi padre más serio que de costumbre. Supimos que algo había pasado porque el chofer de la empresa donde trabajaba, quien además era su amigo, lo había llevado a la casa junto con unos 6 costales de azúcar. Entonces, este es un texto narrativo también. También nos está contando una historia. Y es ahí donde de pronto se puede dar la confusión entre lo que está bien y lo que está mal en una crónica. Pero ¿qué no podemos observar en este segundo ejemplo? ¿Por qué estamos considerándolo como incorrecto al momento de pensar en una crónica? Porque no podemos observar todos estos elementos que yo les marqué ahorita, ¿no? En verde, efectivamente, Tapia. Solo nos dice un inicio y tampoco es tan específico. Recuerden que eso buscamos también en la crónica, ¿no? Que se trate de dar un inicio bien concreto o bien específico, como casi, casi también esperar la hora y la fecha y el día exacto, ¿no? Más o menos como lo que tenemos en este primer ejemplo. Digo, evidentemente puede ser variable, no es obligatorio que me diga todos esos aspectos de manera concreta al principio como la fecha, hora y día exacta, tampoco tan así, ¿no? Pero es bastante ambiguo en cuanto al inicio de las acciones que se están contando y evidentemente, como ya se señala, no se nos indica en qué momento terminó esa sucesión de acciones que se está planteando, ¿no? Entonces, nada más tenemos ahí. eh, He olvidado algunos detalles, recuerdo muy bien cómo ocurrió. En ese entonces vivía con mi familia en la casa de mi abuela y es el único elemento temporal que tenemos en ese entonces y no es tan certero o tan concreto como desearíamos para el caso de la crónica, ¿no? Entonces ahí la cuestión y que podamos ver esta diferenciación entonces. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con este tipo de texto? Déjeme borrar estos elementos y pasamos a la siguiente. Bien. Sí, Domínguez, ¿no? Por aquí uno de sus compañeros escribe algo que él considera que es incorrecto. El jugador número 10 anotó un gol en el minuto 8 y el jugador número 6 anotó otro en el minuto 2. Está bien el hecho de que sea detallado el decir qué jugador y en qué minuto. ¿Cuál es el problema evidentemente ahí? Que estoy iniciando la secuencia temporal con lo que sucedió después y posteriormente regreso, ¿no? Entonces, esa sería como la problemática con respecto a eso que se está planteando, ¿no? Por eso le reitero, buscamos esta secuencia temporal, ¿no? Una secuencia concreta donde podamos ver cómo se mueve la narración de principio a fin, ¿no? Entonces, aunque sí es específico en cuanto al minuto en el que sucedió y el jugador que hizo en este caso la anotación tratándose de una crónica deportiva, pues idealmente primero sucedió el gol del minuto 2, ¿no? Y después sucedió el gol del minuto 10. Entonces, ahí sería la cuestión. Vale, veamos ahora algunas características y ejemplos del artículo de opinión. En el caso del artículo de opinión, aquí el autor, recuerden,
opinión, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que el autor va a compartir su punto de vista con respecto a algún tema que sea de interés, un tema que sea de interés social, que sea de interés económico, político, ¿no? Ahí esto puede ser bastante variable. Normalmente los artículos de opinión que llegamos a leer, por ejemplo, en periódicos, porque en los periódicos es bastante común publicar artículos de opinión, tienden a ser escritos por personas especialistas en el tema, ¿no? Pues porque si se va a publicar en un texto que implica cierta formalidad y cierta responsabilidad como un periódico, pues se pretende o se espera que quien hable del tema sea alguien conocedor. Pero evidentemente también nosotros podemos escribir opiniones con respecto a distintas temáticas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características un poquito más concretas. Primero, el discurso argumentativo, ¿no? Recuerden que el discurso argumentativo es este que intenta convencer al lector de algo, que intenta hacerlo reflexionar con respecto a algún tema, ¿no? Y pues sí, que el propio lector se plantee o se cuestione al respecto. Segunda característica, nos vamos a encontrar expresiones en primera persona que justo nos ayudan o nos permiten reflejar la opinión del autor, ¿no? Esto es lo más común con respecto al artículo de opinión, que lleguemos a encontrar el uso del yo justo o el aspecto que tiene que ver con la primera persona, tanto en singular como en plural, ¿no? Considero, pienso, debemos hacer tal cosa, tendríamos que ponernos de acuerdo para lograr un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, ahí todos estos aspectos y estas formas verbales justo nos indican la opinión, ¿no? De forma concreta. Es un texto subjetivo, ¿vale? Esto, recuerden, implica que la intención entonces es, o el propósito del texto es persuadir al lector o hacerlo reflexionar, como ya estábamos comentando, y también el lenguaje puede ser variable, ¿no? Evidentemente, dependerá el lenguaje, el uso del lenguaje, según el contexto de producción que se nos esté solicitando, porque les decía, si voy a publicar un artículo de opinión en un periódico sobre que es importante, ¿no? Sobre un tema también de mucha relevancia y formalidad, pues voy a tratar de utilizar un lenguaje lo más formal posible. Pero también en el día a día, en nuestra cotidianidad, todo el tiempo estamos dando opiniones aunque nadie nos las pida, ¿no? Y cuando ustedes comparten una opinión con respecto a algún tema con sus amigos, con su familia y tal, pues no se preocupan tanto por cómo lo están construyendo, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso les digo, el artículo de opinión puede ser variable en cuanto al tipo de lenguaje que se utilice. Obviamente dependerá del contexto solicitado, ¿vale? Entonces, hay las características que nos interesan. Vamos a ver un ejemplo. El espacio público constituye el ámbito de expresión de la política. Ahí las discusiones públicas se relacionan con la praxis del Estado. Su contenido afecta a la ciudadanía, perdón, sin que forzosamente esta tome parte en las decisiones. Ahora bien, los jóvenes son uno de los grupos sociales más importantes, quienes también están insertos en las consecuencias sociales de las decisiones políticas. Por ello, son de suma importancia para el gobierno. ¿Cuál es la opinión acá? Eso es lo que tendrían que hacer cuando se encuentren con una pregunta que les esté planteando este tipo de situaciones, ¿no? En la que tienen que identificar un artículo de opinión, pues tienen que identificar cuál es la opinión, ¿no? Eso sería lo más básico. ¿Qué es lo que se está opinando aquí? Ojo, a veces las opiniones en este tipo de textos se plantean desde el principio y se empiezan a desarrollar, pero también las podemos encontrar al final del texto. Entonces aquí no es como que podamos señalar una fórmula y decir, la opinión siempre la van a encontrar en tal parte, ¿no? Sí es bastante variable, depende de cómo se esté construyendo el texto y de cuáles sean las intenciones de la persona que está escribiendo, evidentemente, ¿no? Entonces, el estilo y tal. Entonces ahí pues habrá variaciones y no podemos señalar siempre lo del principio, siempre lo del final, nada parecido, ¿no? Sino que tengamos esa capacidad de identificar justo qué es una opinión. ¿Cuál es la opinión entonces que se proporciona en este ejemplo? Es pregunta, ¿eh? No es retórica. Exacto, Mejía, ¿no? Efectivamente, la importancia de los jóvenes en el contexto político, en la importancia o en la expresión política. Efectivamente, esa es la opinión del autor, ¿vale? Porque dice,
empieza planteándonos la cuestión básica, ¿no? El tema que quiere abordar. ¿Cuál es el tema que quiere abordar? Recuerden que incluso los textos que son argumentativos tienen un planteamiento y ese planteamiento tiende a ser perfectamente expositivo cuando se nos dice de qué se va a hablar, ¿no? Entonces nos está planteando, el espacio público constituye el ámbito de expresión de la política. Ahí las discusiones públicas se relacionan con la praxis del Estado. Su contenido afecta a la ciudadanía sin que forzosamente ésta tome parte en las decisiones. Ahora bien, ¿no? Justo desde esta partecita estamos introduciendo a la opinión del autor, porque todo lo primero es este, les reitero, planteamiento del contexto, de los hechos, de la situación o el tema que se quiere abordar. Y después viene el aspecto de argumentativo, ¿no? Los jóvenes son uno de los grupos sociales más importantes que también están insertos en las consecuencias sociales, por ello son de suma importancia para el gobierno, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que esto es una opinión? Pues porque las opiniones nos vamos a dar cuenta de que son aspectos que pueden ser diferentes para cada persona, ¿no? O para cada grupo social, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre que ustedes identifiquen que alguna idea no es una universalidad, si la idea no es una universalidad, o sea, no es algo que con lo que todos estemos de acuerdo de manera específica, entonces seguramente eso es una opinión, ¿no? Porque no es una universalidad y habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no estén de acuerdo o estén a favor o en contra, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que deben siempre tratar de identificar para este tipo de textos. La idea que se está planteando, cuál es la opinión, ¿no? Y si es una opinión, porque si es una opinión, entonces no es algo universal, ¿vale? Efectivamente, justo porque es algo subjetivo, dependerá de la postura, de las perspectivas, de las ideologías de la persona que esté escribiendo o expresando su opinión, ¿no? Entonces, ahí tendríamos estos ejemplos. Y yo creo que es bastante evidente esta cuestión de ustedes mismos cuando leen esto, quiero pensar que se cuestionan, ¿no? ¿Realmente considero que mi opinión con respecto a los temas políticos es importante o hago valer mi opinión con respecto a temas políticos? ¿No? Finalmente, la idea es, les reitero, como este aspecto de invitación a la reflexión, ¿no? Bien, vamos a ver el ejemplo de lo que sería, en este caso, incorrecto para lo que estamos planteando. Es alarmante la ausencia de la paridad de género en las reformas que se presentaron en la Cámara chilena. ¿Eso es una opinión o no? Desde la primera oración. Bueno, para empezar, habría que preguntarse si saben qué es paridad de género, ¿no? Eso sería lo primero. Pero sí, sí es una opinión, ¿no? Sí lo es, porque nos está diciendo, es alarmante la ausencia de la paridad de género en las reformas que se presentaron en la Cámara chilena. Habrá quienes no consideraron lo mismo. Les reitero, si no es una universalidad, es una opinión entonces, es un juicio de valor, efectivamente. Y los juicios de valor están plagados de cuestiones subjetivas, ¿no? De cuestiones de opinión, evidentemente. Entonces, ya también pueden hacer este tipo de relaciones. Si la cosa, la idea es un juicio de valor, pues implica que estoy hablando desde el yo, porque es un juicio de valor. Y si estoy hablando desde el yo, entonces estoy proporcionando algo que tiene que ver con lo que yo opino sobre algún tema. Entonces, aquí esta primera oración es una opinión perfectamente, ¿no? Porque habrá quienes piensen que no pasa nada con que haya más hombres que mujeres en la Cámara de Chile, ¿no? Supongo que debe ser como la Cámara de Diputados o de Senadores o algo parecido. Pero en cambio hay otros que sí, ¿no? Hay algunas personas que consideran que es importante que exista la misma cantidad de representantes masculinos y femeninos en este tipo de entornos políticos, ¿no? La periodista Mariana Martínez se puso de malas y expuso su opinión en un pliego que entregó al gobernador. La preocupación se acentúa debido a que el presidente de la Unión de la Democracia Independiente declaró que una nueva convención constitucional no incluiría necesariamente la paridad. Como consecuencia, habrá marchas de protesta hoy. Entonces, a pesar de que estamos empezando el fragmentito con una opinión, porque sí lo es, un juicio de valor, ¿en qué se termina convirtiendo? ¿Qué parece que termina siendo el final? Como una noticia, ¿no? Efectivamente, como si nada más estuviéramos informando de lo que sucedió en esa sesión, en ese momento, iniciando el aspecto con la cuestión de la opinión, pero después nada más estamos reportando, ¿no? Como que nada más estamos reportando qué pasó de forma concreta. Entonces, ahí tendríamos
¿Por qué no funciona este ejemplo como algún aspecto de artículo de opinión, a pesar de que sí proporcione una? Pues porque no termina de argumentarlo, ¿no? Recuerden que eso es también algo que vamos a buscar con respecto a un artículo de opinión. Aunque esté hablando desde el yo y hablando de mis consideraciones y de mis ideologías, sí tengo que utilizar alguna idea que me permita sustentar eso, como sucede en el ejemplo anterior, ¿no? Si viéramos los elementos anteriores del ejemplo que dijimos que es correcto, ¿en qué se sustenta la idea de que los jóvenes son importantes en el contexto político? Porque nos está diciendo es que también están insertos en las consecuencias sociales, también forman parte de la sociedad. Y si desde el principio estamos diciendo que la política es una discusión pública, y si los jóvenes forman parte de la sociedad o del aspecto público, entonces eso funciona también como argumento, ¿no? Entonces recuerden también ese aspectito. No nada más se trata de decir yo pienso porque sí, ¿no? O yo opino porque sí. Hay que hacer algún tipo de justificación. A lo mejor no la más formal, no la más elaborada, porque eso le corresponde en todo caso al ensayo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Pero sí tenemos que buscar algún tipo de justificación para la opinión que se está planteando, cosa que no tenemos en este ejemplo, ¿no? Y entonces ese es otro aspecto que le resta la posibilidad de ser un ejemplo correcto, ¿va? Entonces ahí tendríamos. Bien, entonces hablemos ahora de aspectos de la reseña. La reseña, todos básicamente son textos breves. En realidad los ensayos y los artículos de opinión podrían ser mucho más extensos, pero bueno, finalmente es un examen y tienen que elegir una respuesta en poco tiempo y por eso les ponen fragmentitos breves, pero la reseña en sí también es un texto breve. Y aquí recuerden que tenemos dos aspectos implícitos o están presentes dos características o dos aspectos en la reseña. Lo primero es que es un texto que resume, es decir, que sintetiza la cosa que se esté reseñando. Normalmente las cosas que se suelen reseñar suelen ser obras de teatro, libros, exposiciones, eh, entre algunos otros aspectos, ¿no? Una presentación musical, la presentación de una orquesta, sobre todo eventos culturales, eventos científicos, ¿no? De exposición y demás, suelen o pueden ser reseñables, digamos, ¿no? Entonces, el primer elemento o de los elementos más básicos de la reseña es que se presente un resumen o una síntesis de lo que sucedió en el evento, ¿no? Y la otra parte es la cuestión del comentario crítico. En una reseña, forzosamente, además de la síntesis, tenemos que presentarnos una examinación de la obra y esa examinación de la obra es justo la opinión al respecto, este comentario crítico que les estoy señalando. Y ahí les pongo justo algunas cosas que tienden a ser más comúnmente reseñables, ¿no? ¿Qué características específicas nos interesan? Pues justo si estamos diciendo que es un texto que incluye aspectos descriptivos o de síntesis, pero también aspectos de comentarios críticos, pues vamos a presentar un discurso tanto expositivo como argumentativo. Aquí también lo común es que siempre se incluya una descripción y el juicio de valor de la obra, como ya estábamos comentando. Normalmente las reseñas suelen ser un poquito formulaicas. ¿En qué sentido? En que normalmente nos dicen qué obra se está reseñando y de qué autor, ¿no? Eso tiende a ser lo común. No digo que siempre vaya a suceder de esa forma, simplemente es lo común. La reseña nos tiende entonces a decir primero tal obra de tal autor, trata de tal tema y considero tales cosas, ¿no? Con respecto a la obra, ¿vale? O sea, no exactamente en ese orden, no exactamente con esas palabras, pero son los elementos más básicos que suelen presentar, ¿vale? En la reseña también incluye el prólogo. No, no, no. El prólogo y la reseña son dos textos perfectamente diferentes. Ahorita hablamos del prólogo. Entonces, ¿qué otra característica dijimos? Aquí, ¿no? Suele iniciar con datos de identificación de la obra, el título del autor, posteriormente una síntesis y finalmente el juicio de valor, que ya les estaba comentando, que no necesariamente todos tienen que seguir este orden, simplemente es lo más común. Y también presentamos un lenguaje variable. También dependerá de la situación comunicativa. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, que sería el correcto. Pese a que la novela plantea un hilo argumentativo muy interesante, incurre en un error muy grave, la falta de verosimilitud en las acciones de sus personajes. Algunos toman decisiones que, considerando su psicología, parecen ilógicas. Este contraste termina opacando la gran habilidad con la que han sido desarrollados la historia y sus respectivos giros. Partiendo de todo ello, no recomiendo su lectura. Entonces, vean cómo
Por ejemplo, aquí no tenemos exactamente el nombre del autor y el nombre de la obra. Se habla de forma así un poco alejada, ¿no? Porque no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Nos podríamos encontrar con una opción de respuesta así y que pudiera ser la correcta en el examen sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que nos hace identificar sobre todo que se trata de una reseña? Pues que tenemos estos elementos justo críticos y que pueden empezar casi desde el principio, ¿no? Cuando nos dice, incurre en un error muy grave. La falta de verosimilitud en las acciones de sus personajes. Eso es algo que perfectamente considera la persona que leyó la novela, ¿no? Algunos toman decisiones que considerando su psicología parecen ilógicas. Este contraste termina opacando la gran habilidad. Entonces también reconoce los aspectos importantes, ¿no? Que es hábil la persona que escribe y desarrolla la historia. Y luego al final es mucho más claro o mucho más evidente el juicio de valor, como esta recomendación que de pronto podríamos llegar a encontrarnos de forma muy explícita en las reseñas, ¿no? No recomiendo su lectura, ¿vale? Entonces, ojo ahí también. A veces podríamos encontrar en algunos ejemplos, en algunos casos, de forma bien explícita, como en este ejemplo de no recomiendo su lectura, la crítica específica. Y en algunos otros ejemplos no es tan así, ¿no? No es tan explícito en el sentido, nada más se mencionan las características, los elementos, qué se considera bueno, qué se considera malo, y les reitero, como este breve resumen que también podría estar presente. Aquí que pueden observar que a lo mejor no está tan presente el aspecto de la síntesis, ¿no? A lo mejor no está tan presente el aspecto expositivo que nos diga más o menos de qué va, pero lo que no puede faltar definitivamente en la reseña es el aspecto crítico, ¿no? Entonces, si algo le voy a quitar a la reseña, pues puede ser a lo mejor hacer un resumen, hacer una síntesis de lo que estoy reseñando, pero definitivamente no le puedo quitar el aspecto del juicio de valor o de la crítica. Eso sí no lo podemos eliminar, ¿vale? Veamos el ejemplo incorrecto. El creador de esta novela presenta una trama bastante llamativa con unos personajes interesantes, pero las decisiones que van tomando se me hacen malas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con respecto a esta situación? A pesar de que no existe o de que no podríamos concretar de forma muy específica si la reseña debe estar escrita en primera persona o no debe estar escrita en primera persona, en realidad esto puede ser variable. Si hacemos una comparativa entre las dos opciones de respuesta, podemos notar algunos aspectos que serán más viables y más confiables unos con respecto a otros, de acuerdo también al contexto de producción que se nos esté solicitando, recuerden, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, de pronto podemos identificar que cuál es más adecuado. El primer ejemplo, el que estamos diciendo que es el correcto, en comparación con el segundo ejemplo, que el lenguaje es un poquito más informal o es un poquito menos riguroso en este sentido. Les reitero, todo dependerá del contexto que se me esté pidiendo, ¿no? Si se me está diciendo que es una reseña que se va a publicar en un periódico o en una revista de importancia o algo similar, pues ahí sí tengo que pensar en algunos aspectos como estos que estamos planteando, ¿vale? Em, no creo que sea la forma en la que ellos resolverían de verdad las situaciones que les pasan, así que mi puntuación es de 2 estrellas, es decir, mejorable, ¿no? Entonces, aunque este otro ejemplo también puede tener algunos elementos que son finalmente reconocibles como aspectos de una reseña, lo que tenemos que hacer siempre, que es hacer una comparativa entre las opciones de respuesta de acuerdo a la situación comunicativa que se nos esté solicitando de forma concreta, ¿vale? Entonces, ese es otro aspecto que también me gustaría que se volvieran más conscientes sobre ello, porque de pronto piensan que todas las opciones pueden ser válidas para algunas preguntas, hablando de este tipo de preguntas, ¿no? O que dos sí quedan, pero una no. Entonces, ¿cuál es el elemento o el factor que me va a ayudar a determinar? Nunca va a haber más de una opción de respuesta correcta, ¿no? Finalmente es un examen. Entonces, ahí ya tienen que empezar a pensar en otros elementos, si de pronto dos o todos son bastante similares, como en estos dos casos, a prestar atención entonces a lo que les digo, ¿no? ¿Cuál es el contexto de producción que se me está proporcionando? ¿Cuál es el tema si es que se me está proporcionando un tema? ¿Quién lo va a leer si es que se me está diciendo tal cosa? Entonces, estos elementos son también de importancia. Y pensando en estas situaciones, por eso consideraríamos el primero más adecuado que el segundo, ¿no? En este sentido, entre algunas otras cosas, ¿no? Que ya también a lo mejor ustedes pueden ir identificando ahorita. ¿Queda claro más o menos cuál es la cuestión entonces con respecto a la reseña? ¿Algo que quisiéramos plantear? Y ahorita vamos a hablar del prólogo, ¿no? Para que señalemos o
evidenciemos esta principal diferencia que va a existir entre la reseña y el prólogo, que no sé por qué es algo que tienden a confundir bastante. Bueno, si no hay nada que comentar, vamos a los dos últimos tipos de textos, que son los que estamos planteando como textos académicos. Los otros los planteamos como textos periodísticos, porque normalmente aparecen en ese tipo de contextos, ¿no? La noticia, el artículo de opinión, la reseña, la crónica, tienden a estar presentes en textos periodísticos, no únicamente, sino normalmente, ¿vale? Y sobre los textos académicos, ahí definitivamente tenemos al ensayo. En el caso del ensayo, va a ser igual que el artículo de opinión, un texto que pretende el autor que sea reflexivo, que invite a la reflexión, que aquí entonces el autor lo que va a hacer es evaluar y analizar de pronto un tema específico y va a presentar una tesis argumentada, ¿no? Aquí definitivamente debe haber una estructura más formal, todo debe o busca ser en el ensayo todo un poquito más cuadrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con características de mayor formalidad, el texto con una estructura más concreta, todos estos aspectos están presentes en la cuestión del ensayo. ¿Qué características nos interesan particularmente? También vamos a tener un discurso expositivo argumentativo, porque, ojo, aunque el ensayo también comparte una opinión, igual que el artículo de opinión, el ensayo también nos da una opinión. ¿Cuál es la diferencia? La forma en la que se presenta esa opinión y la forma en la que se argumenta esa opinión. En el ensayo, el autor como que no quiere que sea muy evidente qué es lo que él piensa, no quiere que el lector se dé cuenta, esto es mi opinión. Y como no quiere que el lector se dé cuenta, lo disfraza, ¿no? Disfraza la forma en la que presenta la información, justo siendo lo más estructurado posible, lo más formal posible, ¿no? Con algunas características más concretas, de mayor, les reitero, de mayor formalidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en el ensayo también es una postura del autor con respecto al tema, ya sea a favor o en contra de ese tema que se esté planteando, ¿no? Y lo que les decía, a pesar de presentar una postura, porque finalmente hay una opinión implícita, el texto pretende ser objetivo, ¿no? ¿Y cómo logra ser objetivo una opinión? Si finalmente es eso, pues recurriendo a datos concretos que sustenten esa opinión, ¿no? Cosas muy específicas como datos científicos, datos numéricos, citas textuales, encuestas, hechos, investigaciones, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de las citas textuales justo sirven como para ir generando mayor credibilidad a la idea que el autor quiere compartir, ¿no? A la opinión que el autor quiera compartir de forma concreta. Sí, efectivamente, ¿no? Eh, es como si poco a poco se fuera recargando su postura. Efectivamente, se presenta como una generalidad normalmente sobre el tema y el autor poco a poco nos va llevando hacia lo que él quiere compartir, hacia lo que es su opinión, pero les reitero, ¿no? Como diciéndonos por qué, argumentándonos el porqué de esa opinión a la que nos quiere orientar, ¿vale? Suele escribirse de manera impersonal y, ojo, digo suele porque habrá contextos en los que nos encontremos con un ensayo que no esté escrito de forma impersonal. De forma impersonal nos referimos a que estamos hablando desde una tercera persona o agregamos estos se espera, se dice, se considera, ¿no? Estos aspectos son bastante comunes en los ensayos específicamente. El lenguaje también puede ser variable según la situación comunicativa, pero aquí no llegamos al lenguaje informal, ¿no? Vamos a agregarlo. Entonces, cuando digo que el lenguaje puede ser variable, me refiero a que puede ser literario, a que puede ser, o sea, poético literario podría ser una opción, ¿no? A que puede ser técnico o cientificoso, o a que puede ser formal culto, ¿no? Esas tres posibilidades de lenguaje sí se pueden desarrollar en un ensayo. Simplemente no vamos a llegar a la parte informal o coloquial, pero las otras tres, los otros tres tipos de lenguaje sí podrían estar presentes en un ensayo, porque recuerden que hay distintos tipos de ensayo. Hay ensayo literario y de hecho el ejemplo que tenemos del lado derecho es un ensayo literario. ¿Por qué decimos que es un ensayo literario? Porque está más enfocado a cuestiones filosóficas, ¿no? No tanto a cuestiones científicas o a temas científicos, sino a temas más bien filosóficos. Entonces dice, el dolor es la conciencia de un imparable descenso hacia la nada, de la fragilidad de nuestra existencia, de las limitaciones del cuerpo. ¿Están de acuerdo que toda esta primera idea es muy filosófica, es muy metafórica, ¿no? No es tan
tan simple la forma en la que se presenta la información, pero eso no quita que sea un ensayo, ¿no? Por eso les digo que ahí puede ser variable el tipo de lenguaje. Como no podemos enfrentarnos con la realidad cotidiana de nuestra finitud, nos engañamos y pensamos que somos eternos. La mentira es un recurso que nos ayuda a soportar la vida, pero esta se derrumba cuando sufrimos un dolor intenso que nos plantea el problema del tiempo. Entonces, eso es también un ensayo. Un ensayo también, les reitero, entonces puede ser filosófico, puede ser literario en este sentido. Y hay distintos tipos de ensayos, les reitero, y sobre eso vamos a ir eligiendo, distintos tipos de lenguaje. Lo importante es que aquí puedan identificar lo que se está escribiendo aquí es una universalidad, no lo es, ¿no? Porque si lo leemos con atención nos daremos cuenta de eso. Nos está diciendo su concepto o su idea del dolor. Es la conciencia de un imparable descenso hacia la nada, de la fragilidad de nuestra existencia, de las limitaciones del cuerpo. Si eso fuera una universalidad, todos tendríamos la misma idea con respecto al dolor, pero estoy seguro que para muchos de nosotros el dolor simplemente es algo físico que se puede percibir en ciertos contextos y que podemos calmar mediante ciertas situaciones, como un medicamento, digamos, ¿no? Entonces, eso podría ser una postura, pero él lo lleva más a un aspecto, les reitero, filosófico. Y finalmente, pues estas ideas son un poquito más complejas, ¿no? En este sentido. Eh, como no podemos enfrentarnos con la realidad cotidiana de nuestra finitud, nos engañamos y pensamos que somos eternos, ¿vale? Y ahí seguimos con estas cuestiones complejas o ideas complejas sobre lo que el dolor es y que les reitero, pues no todos compartimos. Seguramente ni pocos o ninguno de nosotros había pensado en algo similar con respecto al dolor, ¿vale? Entonces ahí es un aspecto importante. Bien, veamos otro ejemplo, un poco para ilustrar lo que podría ser incorrecto. Hace casi, medio siglo, Buitenjik se preguntó si la ciencia era capaz de responder a cualquier interrogante que la vida le formulara. Los filósofos llaman a este problema el enigma de los qualias o sensación subjetiva. ¿Cómo es posible que el flujo de iones genere todo el mundo subjetivo de sensaciones como el rojo, el calor, el frío o el dolor? El dolor se escapa al conocimiento exacto, ¿no? Entonces, aquí los dos ejemplos están hablando del mismo tema, ¿no? De cuestiones del dolor. Pero, ¿cuál es la problemática con respecto a este ejemplo? ¿Por qué no podríamos considerar que esto es un ensayo de forma concreta? Porque, ojo, ¿no? Está retomando un autor, nos está diciendo, y recuerden que esos de pronto pueden funcionar como argumentos. Hace casi medio siglo, tal personaje se preguntó si la ciencia era capaz de responder a cualquier interrogante que la vida le formulara. Los filósofos llaman a este problema el enigma de los qualias o sensación subjetiva, nos está diciendo. Y luego nos plantea una pregunta retórica. ¿Cómo es posible que el flujo de iones genere todo el mundo subjetivo de sensaciones como el rojo, el calor, el frío o el dolor? El dolor se escapa al conocimiento exacto. Aquí pensando en que tendríamos estos dos aspectos donde, quiero decir, estos dos ejemplos donde el tema, pensando específicamente en la cuestión de que el tema que se aborda es el dolor, podemos considerar que el primero es más adecuado. ¿Por qué? Porque este segundo no está hablando del dolor en realidad, ¿se dan cuenta? O sea, si nos enfocamos a la idea de que los dos ejemplos están hablando del mismo tema, este segundo no lo elegiríamos por esa razón. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque empieza a hablar de un montón de cosas, como de aspectos más generales, de manera específica, ¿vale? Y como habla de aspectos más generales y hasta el final menciona la cuestión del dolor, perdón, nada más termina señalando la única referencia que hace con respecto al dolor en este ejemplo es que se escapa al conocimiento exacto, pero no nos dice nada en realidad, no nos dice qué es el dolor, solo nos dice que es difícil definirlo de alguna forma, ¿no? Es lo que nos está diciendo de forma específica, pero es lo único que se nos dice al respecto. Antes de todo eso, se habló de el enigma de los qualias o de la sensación subjetiva, se enfoca en otros aspectos, en otras situaciones. Por eso lo señalaríamos en este sentido como algo incorrecto. ¿Me explico? Entonces, esa sería la situación de manera concreta. ¿Va? Por eso siempre les reitero, siempre atentos a la cuestión de si se está planteando, perdón, una temática dentro de la pregunta, porque si la pregunta tiene un tema específico, tengo que observar, sobre todo cuando se trata de artículo de opinión o cuando se trata de ensayo, justo, tengo que identificar si mis opciones de respuesta están abordando ese tema realmente. Y si no, o si casi no lo tocan, ya también los podemos ir eliminando como una posibilidad de respuesta y eso nos da luces, ¿no? Hacia dónde dirigirnos, como en estos dos ejemplos, ¿vale? Y por último, vamos con las cuestiones del prólogo. Señalamos ahí cualquier cosa que quieran
resumir o concretar, si es que así se necesita, y después pasamos al ejercicio. Sobre el prólogo, pues recuerden que es un elemento paratextual. Esto no es tanto un tipo de texto, sino suele ser más bien un segmento dentro de un libro, ¿no? Así como el índice es una parte del libro, así como la dedicatoria, así como la presentación, todos estos elementos pueden ser partes de un libro. El prólogo es igual, ¿no? Es simplemente una parte del libro, por eso le decimos que es un elemento paratextual porque está fuera en sí del texto, ¿no? Simplemente, o sea, del texto de lo que se esté narrando o de lo que se esté tratando como temática central, a eso me refiero. Y finalmente funciona como un texto introductorio. Al ser un texto introductorio, hay muchísimas formas en las que un prólogo podría presentarse. Entonces, yo creo que es un tipo de texto complicado en este sentido, porque si ustedes buscan en Internet ejemplos de prólogos, van a encontrar cosas muy diferentes las unas de las otras, ¿no? Los invito a que hagan eso. Busquen en Internet ejemplos de prólogos y se van a dar cuenta de cómo van a tener un ejemplo muy distinto del otro y del otro y del otro, porque se pueden construir de muchísimas maneras. Aquí lo más importante a rescatar es que entendamos que tiende a ser más un discurso expositivo. ¿Por qué decimos que tiende más hacia la exposición? Porque el prólogo tiene esta intención, recuerden, de presentar a la obra, ¿no? Y al presentar a la obra, ¿cómo presentamos a alguien? Pues normalmente cuando presentamos a un amigo con otro amigo, señalamos una serie de características de estas personas, ¿no? Les decimos, ah, este es Juan, es mi amigo desde la primaria y llevamos 15 años conociéndonos, ¿no? O sea, señalamos una serie de características con respecto a la persona. Hablamos a lo mejor de cómo es su personalidad, es muy agradable, te va a caer muy bien y por eso quería presentarlos. Entonces, algo similar sucede con respecto a un prólogo. El prólogo lo que intenta es presentar esa obra, ¿no? ¿Y cómo la va a presentar? Pues diciéndonos a grandes rasgos, entre otras cosas, de qué puede tratar la obra, cuáles son los temas que se están abordando en esa obra, por qué es importante que tengamos acercamiento a esa obra, nos puede señalar algunas características o datos con respecto al autor, siempre y cuando ayuden a entender por qué se produjo la obra o por qué se está tratando tal tema en la obra. Entonces, les reitero, es muy, muy, muy variable, ¿no? El prólogo puede señalar características muy distintas, pero lo importante o el objetivo del prólogo es decirnos algo con respecto a esa obra, no tanto con respecto al autor. Y les reitero, si de pronto digo cosas sobre el autor en el prólogo, es para que entendamos qué onda con la obra, ¿no? ¿Por qué se aborda ese tema? ¿Por qué se escribió ese libro de manera específica? ¿Vale? ¿Qué más les pongo por acá? Pueden estructurarse de maneras muy variadas, con datos biográficos del autor, a través de relatos también, presentando algún contexto histórico de la producción, ¿vale? Les reitero aquí, finalmente lo importante es que sirva para entender la obra y su temática, el tema que se está tratando. De pronto también el prólogo puede estar escrito por el propio autor, pero lo más común es que sea una tercera persona quien escriba el prólogo, ¿no? O sea, que sea alguien más, alguien diferente al autor de la obra quien escribe el prólogo, pero no es imposible que el propio autor pueda escribir su propio prólogo. Y también ahí el lenguaje pues puede ser un poquito variable. Si estoy escribiendo un prólogo a lo mejor a una obra que es más poética, pues probablemente mi lenguaje vaya más hacia lo poético o hacia lo literario. Si estoy escribiendo un prólogo con respecto a un libro de ciencia, pues igual mi lenguaje se puede enfocar más hacia esas características o hacia esos aspectos. Vamos a ver los ejemplos para que podamos justo visualizar lo que estamos diciendo. Dice, en esta obra nos adentraremos en un curioso viaje hacia un cuestionamiento de las bases novelísticas de toda la historia. Julio Cortázar nos pone frente a una propuesta lúdica en la que podremos decidir qué camino tomar. Esta posibilidad interactiva, a la vez que ventajosa, nos obliga a estar muy atentos. Un libro se convierte en 1000 libros distintos. Es hora de que descubras el tuyo. Y justo esa última o esas dos últimas oraciones son las que podemos identificar de forma bien clara como una presentación. Bueno, desde el principio se nos está diciendo de qué va, ¿no? Cuando nos dice, nos vamos a adentrar a un viaje hacia un cuestionamiento de las bases de la historia. Nos dice, ¿cuál es ese cuestionamiento? La propuesta lúdica en la que podremos decidir qué camino tomar, ¿vale? Y luego al final, esa frasecita última, un libro se convierte en 1000 libros distintos, es hora de que descubras el tuyo, pues me parece que de forma muy obvia nos está señalando como esta presentación o esta introducción específica a la obra concreta, ¿no? Entonces ahí tenemos estos ejemplos, este ejemplo de manera concreta.
¿Qué estamos poniendo como un ejemplo de algo incorrecto? Dice, de Rayuela se suele decir muchas cosas, aunque debemos detenernos a ver quién las dice. En mi opinión, es una obra bastante compleja, puesto que cuestiona mucho el orden clásico de lo que entendemos como novela. Pero siendo sincero, no creo que sea la mejor que Cortázar nos ha dejado. Por el contrario, encuentro muchísimo más valor en sus cuentos, como por ejemplo La noche boca arriba. Entonces, esa va a ser la esencial diferencia que ustedes pueden identificar entre un prólogo y una reseña. El segundo ejemplo, el ejemplo que estamos señalando como incorrecto, está más enfocado a un juicio de valor, a una opinión de forma específica. Y eso no lo vamos a encontrar en el prólogo. Si quieren, lo podemos poner aquí como una nota. Entonces vamos a escribir esto. Nota. El prólogo de un libro no presenta juicios de valor, sino solo datos o elementos que pueden ser descriptivos o expositivos con respecto a la obra. Entonces, esa puede ser, les reitero, la principal diferencia o característica que ustedes pueden buscar al momento de elegir y diferenciar a una reseña de un prólogo. Entonces, vean esta diferencia, ¿no? Como el segundo ejemplo nos está diciendo, en mi opinión, es una obra bastante compleja, no creo que sea lo mejor que Cortázar nos ha dejado, ¿no? Ahí podemos ver estos elementos más apegándose hacia la reseña a pesar de que nos pueda decir de qué va, si hay elementos críticos, si hay elementos de juicios de valor, ya no es un prólogo. Está más enfocado más bien, les reitero, a la reseña. Correcto, Chavarrita. Por aquí dice uno de sus compañeros. Una reseña es un resumen y un prólogo es una introducción para llamar tu atención sin ningún adelanto que sea muy explícito de la obra. Bien. Entonces, bueno, ahí tendríamos estos aspectos, estos ejemplos. Les reitero, los ejemplos, sobre todo la cuestión de si están bien o si están mal, piénsenlos comparando el uno con el otro para que sea más evidente y que no nos vayamos a confundir, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Comparen uno con dos del prólogo, uno con dos de la noticia, uno con dos de la crónica, ¿no? Para que ahí estos dos elementos puedan identificar esto es lo que no queda, ¿no? Este es el aspecto que no es adecuado con respecto al tipo de texto que se me quiera proporcionar o que se me esté planteando. Así es, Acevedo, justo es lo que tenemos escrito en la descripción acá, ¿no? Aquí se los puse. Puede estructurarse de maneras muy variadas, presentando datos biográficos del autor, ¿no? Entonces, efectivamente, estos datos biográficos que se puedan presentar del autor son válidos, como les decía hace un momento, siempre y cuando me ayuden a entender de qué va la obra o por qué se escribió la obra. No nada más como decir, Benito Pérez Galdós nació en España en tal año y durante su infancia asistió a tal escuela, ¿no? Y a los 17 años conoció a una chica de la que se enamoró y tal y tal. O sea, eso es como señalar una serie de datos biográficos muy concretos, pero que seguramente no me sirven para nada entender por qué se escribió tal obra o cuál es el tema que se está abordando. En cambio, pensando en uno de los exámenes que ya han hecho con anterioridad sobre un escritor boliviano, les dicen, ¿no? Que ese escritor boliviano escribió una obra que se llama Los Marginados, que nos habla de temas que tienen que ver con personas que viven a las orillas de su ciudad en situación de pobreza. Y cuando se nos habla antes del autor, se nos dice, ¿no? Que era muy pobre, que no era reconocido y que de pronto saltó a la fama, ¿no? Entonces, ahí todos estos aspectos nos ayudan a entender por qué ahí sí era importante hablar del autor. Pues porque me está diciendo que su contexto de vida, su infancia o su juventud, le sirvió como inspiración a escribir ese libro y es el tema que se está abordando en ese libro, la pobreza, la marginación social, la marginación económica, ¿no? Entonces, en esos contextos o en esas perspectivas, sí es adecuado señalar algunos datos biográficos, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es obvio, Morales, ¿no? Lo que estás comentando. Y que por eso
justo por esa razón podemos descartar de pronto algunas opciones de respuesta, ¿no? ¿Algo más que quisiéramos agregar o que quisiéramos plantear antes de quitar las diapositivas y pasar con el ejercicio? Ah, de grafías, ¿verdad, Camilo? Sí, sí, estoy pendiente de compartírselos, pero eran de grafías específicamente, de reglas. No, estas las voy a subir apenas. Las que acabamos de revisar ahorita las voy a subir apenas. ¿Vale? Digo, de todos modos, toda esta información ya la tienen. Recuerden que en el mismo grupo ya tienen las publicaciones, ¿no? O sea, la información ya está, porque como ya les he dicho, la información es la misma, la información teórica no va a variar. Lo único que ha venido variando en estas segundas presentaciones o en estas segundas diapositivas, en todo caso, son los ejemplos. Pero si lo que les interesa ver o estudiar es la parte teórica, pueden revisar también las diapositivas que ya están arriba de la primera vuelta de seminarios en lo que les subo estas, ¿no? Pero bueno, voy a quitar ya esto y les comparto el archivo ahora con el ejercicio.